En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del libro del profeta Jeremías. En el capítulo 18, versículo del 1 al 6. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero, y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte. Pues cuando mueren se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria
y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Un saludo muy fraterno para ti, mi hermano y mi hermana, que te dispones a escuchar atentamente esta palabra que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, porque lámpara es tu palabra, dice el Salmo, para mis pasos. Sin esta palabra no encontraríamos rumbo en nuestra vida, mas la palabra es la que está guiando, animando nuestra vida a ser discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Es el profeta Jeremías el que nos habla en esta primera lectura, cuando nos dice: esto es lo que el Señor me dijo. El profeta está consciente que Dios le habla a su corazón. Qué bien es estar bien dispuesto a que Dios hable en nuestra vida. El Señor le dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Ve a la casa del alfarero. Seguramente Jeremías no entendía de qué se trataba. ¿Qué lección más hermosa le daría Dios en la casa del alfarero? También Dios nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros: ve quizás a tu hermano que no has visitado y está enfermo. Ve a la capilla de oración perpetua. Ve al sagrario. Ve al templo parroquial que tienes al lado. Ve, nos está diciendo el Señor, porque ahí tengo algo que decirte. Fui cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Dice con el mismo barro, no utilizaba otro material, y es que nosotros, hermanos, no somos hechos de oro. Nosotros hemos sido modelados con el barro de la tierra, y eso que no se nos olvide, porque cuando se nos olvide nos volveremos soberbios o más grandes que los demás, superiores al otro. Todos estamos hechos de barro. La diferencia está en que el alfarero volvía a hacer una nueva vasija como mejor le parecía cuando ésta se le atrofiaba. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando el pecado nos ha desfigurado como imagen de Dios, como templo que somos del Espíritu Santo, el Señor Jesús, el gran alfarero por excelencia, vuelve nuevamente a rehacernos, a reconstruirnos, a modelarnos a su imagen y semejanza. ¡Qué hermosa lectura hemos escuchado! Vernos y sentirnos como barro en manos del alfarero es confiarnos totalmente
a su voluntad. Es Él el que le dará figura a tu vida, a mi vida. Es Él el que puede moldear, modelar, reconstruir, rehacer tu vida y la mía. Lo importante es que estemos en las manos del alfarero. Y para estar en las manos del alfarero necesitamos ser humildes, porque si no somos humildes, aunque Dios quiera darte la figura primera, tu dignidad que recibiste en el día del bautismo, Él no puede hacer nada en ese barro, porque necesita que tú estés en sus manos y en sus manos te abandones totalmente a lo que Jesús quiera hacer en tu vida. En el Salmo 145 nos invita a ver la vida con gratitud, porque la vida nos viene de Dios. Y si vemos la vida con gratitud, porque la vida nos viene de Dios, es un don, un regalo de Dios, empezaremos a alabarle al dueño de la vida. Y es lo que canta el salmista cuando dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. ¿Cuántos cantos hemos escuchado que alaban el nombre del Señor? Qué importante es, hermanos, que no solamente en las grandes asambleas de alabanza a Dios nuestro corazón exulte, sino también en todo momento y hasta cuando Dios te permite hacer cosas pequeñas, estar alabando a Dios en esas cosas. En una palabra, que nuestra vida se vuelva alabanza para nuestro Dios. El Evangelio, según San Mateo, nos habla de otra imagen sobre el reino de los cielos, que se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. La sacan a escoger los pescados buenos y malos. Esto es lo que hace el pescador y todo pescador. Los que van mar adentro con sus redes, con sus barcos, sacan toda clase de peces. Y los que no son de su interés, los hacen a un lado. Y a eso se le llama la murrayada o mumuja. Murrayada, es decir, aquello que no es para ellos su objetivo en la pesca. Han escogido los mejores peces, los mejores camarones, los mejores moluscos, que son siempre los que se van a exportación. Y nosotros nos quedamos con la murrayada. Pues dice el Señor en este ejemplo tan clarísimo que lo mismo al final de los tiempos, los ángeles separarán a los malos de los buenos. Qué importante es escuchar que la separación la van a hacer los ángeles. Esto inmediatamente nos da a entender que no somos nosotros los que nos hemos de estar cuadriculando
entre buenos y malos, porque es una grave tentación. Señor, ¿qué podemos hacer con esta cizaña que está creciendo junto al trigo? La arrancamos, es la decisión mediatista que muchos toman cuando realmente no somos nosotros, hermanos, los que nos vamos a cuadricular como grandes o pequeños, mejores que otros, distinto aquel a aquella. En verdad que todos somos diferentes, pero todos estamos hechos del mismo barro. Y si tú no has caído como ha caído tu hermano en alguna desgracia, es porque Dios ha tenido demasiada misericordia en ti y en mí, y por lo tanto hemos de vivir agradecidos con el Señor. Pues termina el ejemplo del reino de los cielos diciendo, allí será el llanto y la desesperación. Porque en verdad, aunque sabemos y en verdad lo es, Dios es justo, al final habrá una justicia donde los buenos tendrán que ir a su lugar y los malos también al suyo. Y por eso dice, allí será el llanto y la desesperación. Es importante, hermanos, no tener miedo al final de nuestra vida o cuando tengamos que comparecer en el tribunal divino. Tener esperanza de que Dios está con nosotros y nos está animando a seguirle. Tener esperanza de que Dios nos ama y en ese amor nosotros nos abandonamos. Pero también, hermanos, tengamos en cuenta que si hemos llevado una vida errónea, una vida contraria al Evangelio que Dios nos regala día a día y que se nos ha transmitido por nuestra Madre Iglesia, nuestro final puede llegar a ser fatal si no hemos hecho la voluntad de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.